En el Barcelona femenino, no siempre la noticia más importante es quien llega. A veces, es quien se marcha en silencio. Mientras los focos están puestos en las despedidas de grandes estrellas, una salida aparentemente discreta está revelando algo mucho más profundo sobre el futuro del club. La decisión de no renovar a Martine Fenje no habla únicamente de una joven delantera noruega. Expone un cambio de criterio dentro de la estructura deportiva más exigente del fútbol femenino mundial. Durante años, el Barcelona convirtió promesas en realidad. Pero no todas las apuestas consiguen superar el último escalón. Y cuando una futbolista acumula títulos, debuta con el primer equipo y aún así tiene que hacer las maletas, surge una pregunta inevitable: ¿el nivel de exigencia del Barça se ha vuelto todavía más alto o el club está asumiendo riesgos al dejar escapar talentos que aún están en pleno desarrollo? Porque lo que ocurrió con Fenje podría ser solo la primera señal de una transformación mucho más profunda que se está produciendo entre bastidores en un equipo que acaba de cerrar una de las etapas más exitosas de su historia. Y cuando analizamos las verdaderas razones detrás de esta decisión, descubrimos que la salida de la noruega quizás sea solamente la parte visible de un cambio que podría redefinir el Barcelona de los próximos años. Pero para entender por qué una delantera de apenas 19 años dejó de formar parte de los planes del club más dominante de Europa, primero hay que comprender el nuevo modelo de construcción deportiva que está emergiendo dentro del Barcelona. Durante mucho tiempo, llegar a la Masía femenina significaba entrar en una de las mejores fábricas de talento del mundo. El proceso parecía claro: destacar en las categorías inferiores, crecer dentro del sistema y, tarde o temprano, encontrar un lugar en el primer equipo. Sin embargo, la realidad actual es mucho más compleja de lo que parece. El Barcelona ya no busca únicamente futbolistas con potencial. Ahora exige que las jóvenes promesas demuestren una capacidad inmediata para competir dentro de una estructura que pelea cada temporada por todos los títulos posibles. El margen para el aprendizaje se ha reducido y la paciencia se ha convertido en un recurso cada vez más escaso. Martine Fenje llegó como una apuesta estratégica. Su perfil encajaba perfectamente con la política de captación internacional que el club ha impulsado durante los últimos años. Juventud, proyección, experiencia en selecciones inferiores y una mentalidad preparada para asumir desafíos de alto nivel. Sobre el papel, reunía todos los ingredientes necesarios para triunfar. Sin embargo, el fútbol de élite rara vez se decide sobre el papel. En un equipo donde cada entrenamiento funciona como una final y donde la competencia interna es feroz, el talento por sí solo ya no garantiza un lugar. Lo que marca la diferencia es la capacidad de generar impacto inmediato cuando aparecen las oportunidades. Y ahí es donde parece haberse producido la ruptura entre las expectativas iniciales y la evaluación final del club. No porque Fenje haya fracasado, sino porque el Barcelona ha decidido elevar todavía más el listón de lo que considera suficiente para formar parte de su futuro. La pregunta ahora es mucho más incómoda para el club que para la propia jugadora. Porque si una futbolista internacional, con experiencia en la élite y minutos en el primer equipo no logra convencer, entonces el problema deja de ser individual y pasa a reflejar una filosofía que está cambiando profundamente. Y precisamente ahí aparece el aspecto más llamativo de esta historia. Porque la salida de Fenje no es un caso aislado. De hecho, forma parte de una tendencia que revela cómo el Barcelona está redefiniendo su relación con las jóvenes promesas. Cuando se analiza la salida de Martine Fenje de manera aislada, la decisión puede parecer simplemente una cuestión deportiva. Sin embargo, al observar los movimientos realizados por el Barcelona en los últimos años, emerge un patrón mucho más revelador. El club continúa apostando por jóvenes talentos, pero cada vez son menos las que logran consolidarse definitivamente en la élite azulgrana. La competencia dentro del vestuario ha alcanzado niveles extraordinarios. Cada posición está ocupada por futbolistas de clase mundial, muchas de ellas en plena madurez deportiva. Para una promesa, el desafío ya no consiste únicamente en llegar al primer equipo, sino en demostrar que puede competir de igual a igual con algunas de las mejores jugadoras del planeta. Esta realidad ha convertido al Barcelona en una paradoja futbolística. Es uno de los mejores lugares del mundo para formarse, aprender y crecer. Pero también se ha transformado en uno de los destinos más difíciles para construir una carrera estable dentro del primer equipo. Lo que antes era un camino de progresión natural ahora se parece mucho más a una carrera de supervivencia deportiva. La consecuencia directa de este modelo es que muchas jóvenes terminan acumulando una experiencia valiosa, pero deben buscar fuera las oportunidades que el propio éxito del Barcelona les impide encontrar.
El club forma talento para el más alto nivel, aunque no siempre pueda ofrecerle espacio suficiente para desarrollarse plenamente. En este contexto, la salida de Fenye deja de parecer una excepción y comienza a representar una realidad estructural. El Barcelona no está cerrando la puerta a las jóvenes futbolistas. Lo que está haciendo es elevar el nivel de exigencia hasta un punto en el que solo unas pocas consiguen cruzarla. Y esa estrategia puede funcionar mientras el equipo siga ganando. Pero cuando una plantilla entra en un periodo de renovación profunda, como el que se aproxima, surge una duda inevitable: ¿qué ocurre cuando las futbolistas preparadas para tomar el relevo ya no están dentro del club? Porque mientras Fenye prepara su salida, el Barcelona enfrenta una situación mucho más delicada. Varias figuras históricas ya han abandonado el proyecto y otras decisiones clave siguen pendientes. Y es ahí donde esta historia adquiere una dimensión completamente diferente. La salida de Martínez Fenye llega en un instante especialmente sensible para el Barcelona. Durante años, el club construyó una estructura ganadora alrededor de una generación histórica que convirtió al equipo en la referencia absoluta del fútbol femenino europeo. Sin embargo, ninguna era es eterna, y los cambios que hoy atraviesa la plantilla comienzan a evidenciar una nueva realidad. Las marchas confirmadas de figuras emblemáticas han abierto un escenario que hasta hace poco parecía impensable. Jugadoras que durante años definieron la identidad competitiva del equipo ya no formarán parte del proyecto. Más allá del impacto emocional, estas salidas obligan al club a replantear cómo será el Barcelona que competirá en los próximos años. En cualquier proceso de renovación, las jóvenes promesas suelen desempeñar un papel fundamental. Son las encargadas de absorber experiencia, asumir responsabilidades gradualmente y garantizar la continuidad de una filosofía deportiva. Por eso resulta llamativo que, precisamente en medio de este cambio generacional, algunas apuestas de futuro estén abandonando la estructura azulgrana. Desde la perspectiva del club, la explicación parece clara. La dirección deportiva busca mantener un nivel competitivo inmediato y no está dispuesta a sacrificar rendimiento presente por desarrollo a largo plazo. Es una postura comprensible para una institución acostumbrada a pelear por todos los títulos cada temporada. Sin embargo, existe una diferencia importante entre construir un equipo para ganar hoy y construir una base capaz de sostener el éxito durante la próxima década. Ahí es donde decisiones como la de Fenye adquieren relevancia. No porque la noruega fuera llamada a liderar el proyecto, sino porque representaba una de las muchas piezas destinadas a alimentar el futuro del club. Y cuanto más avanza esta transición, más evidente resulta que el verdadero desafío del Barcelona ya no consiste en conquistar Europa una vez más. El reto real será demostrar que puede reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en el equipo más dominante del continente. Pero si hay alguien que podría beneficiarse enormemente de esta decisión, esa no es necesariamente el Barcelona. Porque lejos de interpretarse como un fracaso, la salida de Fenye podría convertirse en el comienzo de una oportunidad que muchos clubes europeos llevan tiempo esperando. En el fútbol moderno, abandonar un gran club ya no significa dar un paso atrás. En muchos casos, representa exactamente lo contrario. La historia reciente del fútbol femenino está llena de jugadoras que encontraron su mejor versión después de salir de estructuras donde la competencia limitaba sus oportunidades. Martínez Fenye podría estar frente a una situación muy similar. A sus 19 años, la atacante noruega se marcha con algo que no todas las jóvenes promesas consiguen obtener. Ha convivido con algunas de las mejores futbolistas del mundo, ha entrenado dentro de una cultura ganadora y ha conocido de primera mano las exigencias que implica competir en la élite. Ese aprendizaje tiene un valor enorme para cualquier proyecto que busque crecer. Por eso, varios clubes europeos podrían observar esta situación desde una perspectiva completamente distinta a la del Barcelona. Mientras la entidad azulgrana evalúa lo que Fenye no llegó a convertirse dentro de su estructura, otros equipos podrían centrarse en todo lo que aún puede llegar a ser. Y esa diferencia de enfoque suele cambiar carreras enteras. Además, la delantera llega a este momento en una etapa ideal para relanzar su progresión. Ya no es una promesa inexperta que necesita adaptarse al fútbol profesional. Tampoco es una jugadora consolidada cuya evolución haya alcanzado un techo. Se encuentra exactamente en el punto donde los minutos, la confianza y la continuidad pueden acelerar su crecimiento de manera decisiva. Eso convierte su próximo destino en una decisión estratégica. Elegir un proyecto que le garantice protagonismo podría resultar mucho más beneficioso que permanecer en un entorno donde las oportunidades continúan siendo limitadas.
A veces, el desarrollo de una futbolista depende menos del prestigio del escudo y más del espacio real que tiene para competir. Y si Fenje logra explotar todo el potencial que muchos vieron en ella cuando llegó desde Noruega, el debate alrededor de esta salida podría cambiar por completo en los próximos años. Porque entonces ya no se hablará de una jugadora que no convenció al Barcelona, sino de un talento que encontró lejos del Camp Nou el escenario que necesitaba para despegar definitivamente. Y es precisamente ahí donde aparece la gran pregunta que perseguirá al Barcelona durante los próximos años: ¿está tomando decisiones necesarias para proteger su excelencia o está dejando escapar piezas que podrían fortalecer a futuros rivales europeos? En el presente, la decisión del Barcelona parece coherente con la filosofía que ha convertido al club en la gran referencia del fútbol femenino mundial. La exigencia es máxima, la competencia interna es feroz y cada movimiento responde a un objetivo muy claro: mantener un nivel de excelencia que permita seguir compitiendo por todos los títulos. Desde esa perspectiva, la salida de Martine Fenje encaja dentro de una lógica deportiva perfectamente comprensible. Sin embargo, las decisiones más importantes no suelen evaluarse en el momento en que se toman. Se juzgan años después. El fútbol está lleno de historias de jugadores y jugadoras que abandonaron grandes instituciones sin encontrar espacio, solo para convertirse posteriormente en figuras decisivas en otros proyectos. Esa posibilidad siempre existe cuando se habla de talento joven. Para el Barcelona, el verdadero desafío no será justificar la marcha de Fenje hoy. Será demostrar en el futuro que las futbolistas elegidas para ocupar ese espacio ofrecieron un rendimiento superior y ayudaron al equipo a mantener su posición dominante. Porque en un club acostumbrado a ganar, los resultados terminan validando o cuestionando cualquier estrategia. Por otro lado, esta situación también envía un mensaje al resto del mercado europeo. El Barcelona seguirá siendo uno de los destinos más atractivos del mundo, pero también uno de los más exigentes. Llegar ya no garantiza crecer dentro del proyecto. Permanecer se ha convertido en una prueba mucho más difícil que fichar. Y esa realidad influirá en la manera en que futuras promesas valoren su llegada al club. Quizás por eso la historia de Martine Fenje sea mucho más importante de lo que parece. No porque se trate de una estrella consagrada ni porque su salida vaya a cambiar por sí sola el destino del Barcelona. Su caso simboliza el delicado equilibrio entre apostar por el futuro y proteger el presente, un dilema que todos los grandes equipos terminan enfrentando tarde o temprano. Hoy, el Barcelona continúa avanzando hacia una nueva etapa de su historia. Fenje, mientras tanto, inicia un camino diferente. Y aunque sus trayectorias se separen a partir de ahora, existe una posibilidad que nadie dentro del club podrá ignorar: que algún día vuelvan a cruzarse. Y cuando eso ocurra, será el campo quien tenga la última palabra sobre quién tomó la decisión correcta. ¿Crees que el Barcelona tomó la decisión correcta al dejar salir a Martine Fenje? ¿O estamos ante otro talento que podría explotar lejos del club azulgrana? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque seguiremos analizando los movimientos que pueden definir el futuro del Barça femenino y del fútbol europeo.